Ejercicio de una viga simplemente apoyada, donde tenemos que determinar las reacciones en los apoyos, ¿cierto? Y las ecuaciones de la pendiente y las ecuaciones de la flecha o de flexión, que también se usa, ¿ya? Y para eso tenemos que determinar también, ¿cierto?, el centroide. La viga, ¿cierto? La sección de la viga es como la que estamos viendo acá. Es una viga tipo T, 10 centímetros, 20 centímetros, ¿cierto? Tiene un peralte de 30 o una altura en dos tramos y un ancho basal, ¿cierto? De 50 centímetros, en que ahí están las medidas 20, 10 y 20. Por lo tanto, tenemos que determinar después el centroide de la figura y determinar su inercia en el eje horizontal. El módulo de elasticidad son 2.100.000 kilogramos por centímetro al cuadrado. Este es el ejercicio que es necesario determinar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar las reacciones en los apoyos. Ahí están los elementos: reacciones en los apoyos, ecuaciones de momento, inercia de la viga y función elástica, ¿cierto? Solamente las ecuaciones. Acá estamos con el desarrollo, ¿cierto? Esta carga que distribuía la tenemos que transformar en una carga puntual, y la carga puntual de una carga distribuida rectangular no es más que la altura, corresponde a la carga distribuida por la distancia. En este caso 3 por 8, 24. Se anulan las unidades de distancia y nos va a quedar que la carga puntual ahora es de 24 toneladas y se ubica en el centroide de la figura rectangular, que es a la mitad. Por lo tanto, se va a ubicar a la mitad del tramo, que era de 8 metros, a los 4 metros. Y ahora este sistema me permite determinar la sumatoria de la fuerza en X, fuerza en Y y sumatoria de momento. Para eso vamos a empezar con las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X. Como no tenemos, la única fuerza en X que tenemos es AX, nos va a quedar AX igual 0. Ahí está la primera solución. Ahora hacemos sumatoria en el eje de la Y. Colocamos ahí porque va subiendo, menos 24 que están bajando y más la reacción BI que va subiendo. Nos queda una ecuación todavía indeterminada, donde tenemos que AI más BI debiesen ser 24 toneladas. Ahora hacemos sumatoria de momento, ¿cierto? A donde tiene más reacciones el apoyo, en el apoyo A, y tenemos acá las cargas distribuidas. Entonces empezamos sumatoria de momento en el punto A. Colocamos menos 24, tiene una rotación horaria negativa por la distancia al punto de rotación, que son 4 metros. Más BI va a tener una rotación, ¿cierto?, antihoraria, va a ser positivo, y la distancia completa son 10 metros. Hacemos las multiplicaciones, menos 96, le sacamos las unidades para hacerlo más rápido. Esto sería 10 BI, igualamos a 0, ¿cierto?, como dice la ecuación. Ahora despejamos, ¿cierto? Ese menos 96 lo pasamos al otro lado de la igualdad, me quedaría 96, y después despejamos la constante, que en este caso es 10, ¿cierto? Nos va a quedar 96 dividido en 10 y nos quedaría una reacción BI 9,6 toneladas, es decir, que van subiendo. Ahora reemplazamos en la primera ecuación el valor que ya tenemos y lo ingresamos a esta ecuación. Ahí no lo sabemos, BI vale 9,6 igual a 24 toneladas. Hacemos el despeje y nos queda que la reacción en el apoyo A y en el eje Y es 14,4 toneladas. Entonces hacemos el resumen. Sumatoria, la reacción AX es 0, la reacción AI es 14,4 y la reacción BI es 9,6. Estas dos sumas me da 24 toneladas, que son las mismas que estaban bajando. Una vez que tenemos la reacción en los apoyos, tenemos que determinar las ecuaciones de momento en dos tramos. El primer tramo, la viga se comporta de una manera especial en este tramo, y después acá a los 2 metros finales tenemos que hacer otro corte, porque en esta zona la viga vuelve a comportarse en forma
en forma especial. El corte lo vamos a hacer de derecha a izquierda, por lo tanto cuando dibujemos el corte 1 veremos solamente lo que está a la derecha del corte 1. Y en el corte 2 vamos a ver todo el corte 1 más una variable del corte del punto donde está en el tramo 2. ¿Ya? Dibujamos el corte 1 y lo ubicamos. Tenemos el corte 1 para x mayor o igual a 0 y menor o igual a 8 metros. Ahí está ubicado el corte. Dibujamos el corte. Acá, donde dibujamos el corte, me aparecen fuerzas internas. En este caso me va a aparecer el momento interno, ¿cierto? La carga distribuida son 3 toneladas metros. Y ahora la longitud que tiene ese tramito es x, porque hicimos un corte a x distancia. Y volvemos a determinar lo mismo. Esa carga puntual, esa carga revertida, la tenemos que transformar en carga puntual y no es más que la carga por la longitud, en este caso sería 3x. Aquí está la carga puntual, que es la magnitud de la carga por la longitud del tramito que tiene. Ahora tiene x, eso es lo que vale la viga ahora, pedacito x, una variable. 3x, y ahora volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes, dibujamos el corte 1, que está acá, aquí donde hicimos el corte, aparece, ¿cierto?, la reacción interna, que es un momento, ahí está la carga, ¿cierto? Y ahí está lo que vemos. Hacemos sumatorias de momentos, solo lo único que tenemos que hacer, porque eso es lo que nos está pidiendo las ecuaciones, ¿cierto? Para la función elástica me pide la ecuación de momento. Hago momento en ese punto, entonces empiezo a desarrollar el momento. Esta carga va a tener una rotación horaria, por lo tanto va a ser negativo, va a ser 14,4 por la distancia completa que es x a este punto, más 3x va a tener una rotación antihoraria y a qué distancia, a x medio. Hacemos la multiplicación y nos queda 14,4x, ¿cierto? Esto lo podemos dividir, nos va a quedar menos 14,4x más 1,5x cuadrado más m1, que es el que andamos buscando, lo igualamos a 0, despejamos y nos va a quedar eso, lo pasamos positivo y este negativo, y esta es la ecuación de momento para el tramo 1, que está entre 0 metros y 8 metros. Ahora hago el corte 2, está acá, y es para x igual a 8, mayor o igual a 8, ¿cierto? Y menor o igual a 10 metros, ¿ya? O sea, entre 8 y 10 metros es nuestro corte. Y aquí vamos a tener que ver todo lo que tenemos que hacer, por lo tanto yo voy a ver parte del corte 1, lo voy a ver completo. Ahí me aparece de nuevo esa carga que yo la hice puntual, ¿cierto? Voy a ver el término A, pero ahora toda la longitud del tramo 2 es x. La primera parte yo sé que tiene una longitud de 8 metros y la última parte, como todo el tramo tiene una longitud de 8, como yo sé que este tramito todo vale x y la primera parte vale 8, este tramito que está acá va a ser el total menos el parcial, x menos 8. Y ahora hago sumatoria de momento en ese punto, porque ahí aparece el momento interno, que es el momento 2. Y vuelvo a hacer sumatoria de momento, me va a quedar esa carga, va a rotar negativo, ¿a qué distancia? A x, ahí está la ecuación. Esta 24 toneladas va a rotar a qué distancia. Esa distancia va a ser igual a todo este tramo completo vale 4 más x menos 8, y eso hacemos la resta y me va a quedar x menos 4. Esa es la distancia que hay desde ese punto acá. Más el momento interno 2. Hacemos las multiplicaciones, solamente las multiplicaciones ahora. Ese 24 multiplica la x y ese 24, ¿cierto?, multiplica el menos 4. Esto me va a quedar menos 14,4x más 24x menos 96 más m2. Ahora pasamos todo, ¿cierto?, hacia el otro lado para que el momento me quede aislado, ¿cierto? Hacemos la suma primero, menos 14,4x más 24x, hacemos la resta, me queda 9,6x menos 96 más m2, despejamos m2, este pasamos positivo y ese negativo. Y ahí está la ecuación de momento para el tramo 2,
que es entre x igual 8 hasta 0. Y estas son las ecuaciones que me están pidiendo, ¿cierto?, para poder empezar a desarrollar las funciones elásticas. Ahora tenemos que determinar la inercia de la sección de la figura. Como la viga, ¿cierto?, tenía una figura, ¿cierto?, que no la podemos desarrollar directamente, aplicamos y la transformamos en dos secciones conocidas, los rectángulos, ¿cierto? Como ya sabemos determinar el centroide de rectángulos, el centroide de un rectángulo no es más que la mitad de su longitud en la base y en la altura. Entonces, una viga que no tenía una fórmula directa, la transformamos haciendo un simple corte en dos rectángulos y le sacamos el centroide parcial a cada uno para encontrar el centroide de la figura completa y poder aplicarla después en el teorema de Steiner. Entonces, anotamos los datos. Figura 1, ¿cierto? La base 50, la altura 10, sacamos el área en 500 centímetros cuadrados. La figura número 2, que también es un rectángulo, tiene una base de 10, una altura de 30, multiplicación, el área 300 centímetros cuadrados. Hacemos nuestra tabla, la primera columna, el número de la figura, esta columna, las coordenadas parciales de la figura, el área de la figura, después colocamos el área por el x parcial y el área por el y parcial. Entonces acá vamos a decir que de la figura 2 tiene un x parcial de 25 y un y parcial de 35. La figura 2 tiene un x parcial de 25 y un y parcial de 15. Hacemos las multiplicaciones correspondientes. Después sumamos todo esto y calculamos la coordenada en x con esta fórmula y nos queda 25 centímetros en x, la coordenada, ¿cierto? Y la coordenada en y del centroide, 27,5. Es decir, que la figura esta tiene un eje exacto en x igual a 25, claramente 25, y en un y igual a 27,5. Esa sería la coordenada del centroide que andamos buscando. Una vez que tenemos las coordenadas del centroide, ahora vamos a determinar la inercia, ¿cierto? La inercia para una figura que es rectangular, con respecto al eje X, va a ser la base por altura dividido en 3, o sea, la base por la altura elevado a 3 dividido en 12. Eso es para el eje X. ¿Ya? Y ahora aplicamos, ¿cierto?, la inercia en el eje horizontal de la figura 1, la inercia, ¿cierto?, la aplicamos acá, entonces colocamos acá. La inercia de una figura rectangular va a ser la base 50 por la altura 10 al cubo dividido en 12, más el área de la figura, 500 centímetros, y la distancia al cuadrado. Si me están pidiendo la inercia en X, le coloco las coordenadas de la letra Y, siempre coloco las coordenadas contrarias. Las coordenadas del centroide, ahí están, de CI era 27,5 y la coordenada parcial de la figura 1 era menos 35, hacemos la resta, lo elevamos al cuadrado y nos va a quedar este resultado, ¿ya? Esta es la inercia de la figura 1 en el eje X. Nos vamos a la figura 2, hacemos exactamente lo mismo, como lo estoy calculando en X, acá está la base, ¿cierto? 10 por la altura al cubo dividido en 12, más el área de esta figura, 300 centímetros, la coordenada parcial del centroide, menos la coordenada parcial en y de la figura, lo elevo al cuadrado, y ahí está la inercia parcial de la figura 2. La inercia que tiene completa la figura en el eje horizontal, no en X, es la suma de las dos inercias, por lo tanto ya calculamos la inercia, que son 101.666.67 centímetros a la cuarta. Y ya estamos preparando para llegar a la función elástica. Ya acá hay que entregar algunos elementos para poder evaluar las ecuaciones y poder determinar las constantes que nos van a ir quedando, ¿ya? Esto es lo siguiente: en los apoyos, que son perno pasado y patín, ¿cierto?, la ecuación de la flecha va a ser igual a 0, es decir, la estructura no se va a bajar en esos apoyos, ¿ya? Eso significa que ahí está la ecuación de la flecha, debe ser 0. Entonces yo podría igualar
si el apoyo está en x igual a 5, yo digo que en x igual a 5, el resultado de eso debe ser 0, y donde haya x yo le coloco 5, ¿ya? Y cuando el apoyo, ¿cierto?, donde está ubicada la viga es un empotrado, ¿cierto?, las ecuaciones de la pendiente y las ecuaciones de la flecha en el apoyo van a ser 0. Entonces, si yo quisiera determinar algo, yo sé que si evalúo este apoyo, si el apoyo está en x igual 0, evalúo para un x igual 0. Si este apoyo estuviese acá y fuera el apoyo empotrado, estuviera en esta zona, ¿cierto?, y fuera x igual 6, coloco, donde haya x, coloco 6, y el resultado de eso debe ser 0, ¿ya? Estas son las condiciones para poder determinar. Para el tramo 1, ¿cierto?, vamos a ocupar la función elástica. La función elástica es la ecuación diferencial de segundo grado, ¿cierto?, que está derivada dos veces, debe ser igual a menos el momento, ¿ya? Entonces tenemos dos tramos, tramo 1 entre 0 y 8 metros. Ahí tenemos una ecuación, reemplazamos, la fórmula me dice que es menos el momento, por eso le pusimos menos, y esta es la ecuación de momento para ese tramo, y obtenemos, ¿cierto?, la ecuación esta. Ahora le tenemos que derivar, como estamos integrando, porque esto estaba derivado, entonces ahora tenemos que integrar esta ecuación. Entonces ahora ya no aparecen las dos comillas, sino que solamente uno, significa que estamos integrando, ¿cierto? Y el diferencial es de y. Y acá hacemos la integral. Esto nos va a quedar menos 14,4x al cuadrado medio, más 1,5x al cubo dividido en 3, más la constante integración 1. Estos se pueden dividir, achicamos, ¿cierto? 14,4 dividido en 2 es menos 7,2. 1,5 dividido en 3 es 0,5 al cubo, más la constante de integración. Esta primera ecuación es la ecuación de la pendiente, ¿ya? Esta, si estuviéramos en una viga empotrada, esto yo lo puedo evaluar porque sigue en el apoyo 0, pero en este caso, como es un apoyo fijo o un apoyo en patín, no sabemos exactamente cuánto vale, sino que habría que hacer otro proceso para determinar. Ahora volvemos a integrar esta ecuación, la volvemos a integrar, por eso que ya no nos aparecen las comillas, y nos queda 7,2x elevado al cubo dividido en 3, 0,5x elevado a 4 dividido en 4, más esto que sería C1x, más la constante 2. Dividimos esto por 3 y un 4 y me queda, esta es la ecuación de la flecha. Esta es mi ecuación de la flecha, lo que me va a determinar cuánto es lo que puede bajar la viga en algún punto que yo necesito, ¿ya? Los criterios son los siguientes. Según esto dice, entonces, según los criterios de los apoyos, se cumple en este tramo que, como esta es la ecuación de la flecha, nosotros sabemos que las ecuaciones de la flecha en los apoyos debe ser 0, porque no se va a bajar. Entonces en el apoyo, ¿cierto?, la primera ecuación, estamos en el primer tramo, debe ser 0. Entonces en el apoyo me va a ser 0, y como el apoyo está al inicio de la viga, corresponde a x igual 0. Entonces donde haya x, yo coloco 0. Y yo sé que todo esto debe tener como resultado 0, que está ahí. Entonces coloco menos 2,4, 0, 0,12, donde haya x, lo reemplazo con 0, y obtengo que la constante 2 es igual a 0. Y después para el tramo 2 hago exactamente lo mismo. Para x igual 8 hasta 10, este es el segundo tramo. Ahí está la ecuación. Ahí está el momento. Esto que está acá, ¿cierto?, le coloco un menos, y acá le cambio, y ahora integro. Por eso que me queda una pura comilla hasta el tramo 2. Y me va a quedar la integración de esta figura. Me va a quedar menos 9,6x más, menos 96x más 9,6x cuadrado medio más la constante 3. Divido lo que se pueda dividir. Esto me queda 4,8, y esta es la ecuación de la pendiente. La ecuación de la pendiente esto significa que es una derivada, que está derivada una vez.
vuelvo e integro de nuevo la ecuación de la pendiente y me va a quedar la ecuación de la flecha. Vuelvo a hacer, me va a quedar menos 96x al cuadrado más 4,8x al cubo dividido en 3 más la constante 3 por la variable más la constante 4. El resultado de esto es la ecuación de la flecha. Esta ecuación, si yo la evalúo a donde está el apoyo, debería darme resultado. ¿Y dónde está el apoyo en el segundo tramo? En x igual 10. Ahí debe ser 0 esta ecuación. Entonces dice, ahora, por la condición de su apoyo, que es de tipo patín, ¿cierto? La ecuación de la flecha es igual a 0. Y como el apoyo está al final de la viga, es decir, en x igual 10, evaluamos la ecuación en ese lugar, ya para x igual 10. Esto que está acá es la ecuación de la flecha. Como yo sé que esto debe darme 0 en los apoyos, evalúo para 10. Donde haya x, coloco 10, ¿cierto? Y me va a quedar, y debe darme 0 como resultado. Hago el desarrollo, coloco, ¿cierto?, las constantes en un lado y los números en otro, y me queda una ecuación, que sería la ecuación 1, que me dice que 10C3 más C4 debe darme 3200. Ahora se cumple que en x igual a 8 metros la ecuación de la pendiente del tramo 1 es igual a la ecuación de la pendiente del tramo 2, porque cuando nosotros hicimos las ecuaciones del primer tramo eran entre x igual 0 y x igual 8. Y para el segundo tramo era x igual 8 y x igual 10. Por lo tanto, las dos, una termina en 8 y la otra empieza en 8. Por lo tanto, en ese punto, en x igual 8, deben tener el mismo resultado. Por lo tanto, la ecuación de pendiente del tramo 1 debe ser igual a la ecuación de la pendiente del tramo 2 para x igual a 8, porque en 8 se alcanzan a juntar las dos ecuaciones. Por lo tanto, yo simplemente igualo y reemplazo en x igual a 8, porque yo sé que ahí me van a dar las dos, me va a dar el mismo resultado. Si la tomo de la ecuación del tramo 1 o la tomo del tramo 2, me debe dar en ese punto el mismo valor. Y lo mismo ocurre con la ecuación de la flecha. Se cumple lo mismo, porque también la ecuación de la flecha, una termina en 8 metros y la otra empieza en 8. Por lo tanto, si yo le evalúo en x igual 8, también deberían darme el mismo valor. Y eso me va a permitir determinar las otras constantes que yo todavía no sé. Constante 1, constante 3 y constante 4. Entonces ahora igualar las ecuaciones dependientes, tramo 1 y tramo 2, y evaluarlas para x igual 8, porque ahí deben tener el mismo valor. Ya ahí están las dos ecuaciones, el tramo 1 y el tramo 2. Cuando yo les evalúo en igual 8, deben ser iguales, por eso que tenemos eso igual. Entonces ahora para x igual 8 debe darme el mismo resultado a la izquierda, el mismo resultado a la derecha. Reemplazo con x igual a 8 y obtengo la segunda ecuación. C1 menos C3 debe ser a menos 256. Y tengo la segunda ecuación. Ahora igualamos la ecuación de la flecha porque se cumplen los mismos elementos. Y la evaluamos, en x igual a 8. Por lo tanto, en x igual a 8 ambas ecuaciones deben tener el mismo resultado, por eso que las podemos igualar. Donde haya x, ahora reemplazamos con 8 y me va a quedar otra ecuación, que es la ecuación C3. Pero nosotros, la ecuación, ¿cierto? La ecuación 2, nosotros sabemos que C1 menos C3 es igual a menos 256. Y aquí tenemos C1 menos C3, por lo tanto eso es igual a menos 256. Y lo único que hago ahora es reemplazar 8, este valor, ese lo saqué de acá. Y con este reemplazo obtengo la constante C4, que tiene un valor de menos 512. Hacemos un resumen de lo que tenemos. Aquí están las ecuaciones, ¿cierto? Y ahí están las constantes que hasta el momento hemos descubierto. Y ahora reemplazamos en la ecuación 1, colocamos 3200, 10C3 menos 512, que es el valor que nosotros ya habíamos encontrado. Reemplazamos solamente, ¿cierto? 3200 más 512, lo dividimos en 10, nos dice que la constante 3 tiene un valor de 371,2. Ahora reemplazamos en la otra ecuación
y tenemos menos 256, C1 menos C3 y ahí ya tenemos el valor y obtenemos C1 que tiene un valor de 115,2. Y ahora están las ecuaciones con sus constantes, ¿cierto? Que las colocamos acá. Entonces para el tramo 1 tenemos esta ecuación de la pendiente de la flecha, por lo tanto ahora si yo quisiera saber en la flecha cuánto baja entre 0 y 8 metros, ocupo esto. Yo sé que si yo evalúo cuánto baja en 8 metros, me va a dar un valor acá. Y si ocupo para ver cuánto baja con esta ecuación de la flecha, en 8 deben darme los mismos valores. Y con esto ya puedo determinar fácilmente lo que me están pidiendo después. Ya, pero hasta acá vamos a llegar con este ejercicio.